Hola, buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, nuevamente solucionado el problema. Vamos a tratar de arrancar. Eh, el martes sí no tuvieron clases porque fue el día del estudiante. ¿Qué es lo último que habían visto? Hola, profe, ¿cómo estás? Lo Hola, último buenas que, ¿cómo andás? Lo último que vimos fue privilegios y había quedado pendiente retención. tardes. De retención. Sí. Bueno, supongo que ese tema lo terminarán de agotar con el doctor Marino. Empezaron con él a ver eso. En realidad fue un suplente que, si no me equivoco, es docente en la cátedra de Brum. En la comisión del doctor Blum. ¿Quién era el que lo dio? No recuerdo el nombre, pero a ver si lo ¿El doctor encuentro. Colangelo? ¿El Me doctor parece que Colangelo? sí. Puede ser, sí. Claro, porque creo que hubo un viernes que le tocaba a Maxi. Bueno, yo voy a seguir con el tema de hoy para no atrasarnos. Hoy tenemos para ver, empezar con los criterios de clasificación de las obligaciones y arrancar viendo obligaciones de dar cosas. Van a terminar de ver mañana las finalidades de las obligaciones de dar cosas ciertas en particular. Pero hoy vamos a hacer una, no sé si breve, pero vamos a tratar de hacer una introducción para que por lo menos les quede claro de qué se trata esta clasificación, este criterio de clasificación de las obligaciones, ya que es de los más importantes de toda la materia, ¿no? O sea, las obligaciones de dar es una de las clasificaciones más importantes de todo el derecho de las obligaciones, por las implicancias que tiene, por las consecuencias jurídicas que tiene, por los distintos regímenes que en función de la finalidad con las cuales se entrega una cosa, la ley establece o la ley prevé para cada tipo de obligación. Vamos a arrancar viendo los criterios de clasificación. O sea, cuando veamos los criterios de clasificación, la idea no es que ustedes se vuelvan locos estudiando de memoria un cuadro entero de cuántos criterios de clasificación de las obligaciones hay, sino que dentro de cada criterio ustedes puedan identificar esta obligación, por ejemplo, obligaciones de dar cosas ciertas, esta clasificación, de en dónde nace, por ejemplo, en el caso particular de las obligaciones de dar cosas ciertas, responden al criterio de clasificación según el objeto de las obligaciones. Que ustedes puedan identificar según qué elemento de la obligación estamos clasificando. Para eso se ven los criterios de clasificación, por una cuestión académica, didáctica y para ordenarlos a ustedes en el estudio del tema. No para que los sepan de memoria, porque no le vamos a preguntar en el examen un cuadro general de la clasificación de las obligaciones. Bien, yo le voy a compartir un cuadrito para empezar a ver esto. A ver si logro irme a donde tengo que ir. Bien, ahí lo ven, ¿no? Bien, clasificación de las obligaciones. Esto es con especial referencia, les puse yo acá, a obligaciones de dar, porque es lo que es la introducción que van a tener hoy conmigo, pero en general vamos a ver vamos a tratar de abarcar todos los criterios de clasificación. Clasificación de las obligaciones, bueno, el libro tercero, título 1, capítulo 3, 11 secciones, la clasificación de las obligaciones. Van a encontrar distintos tipos de obligaciones en 11 secciones del Código Civil y Comercial. Bien, importancia de clasificar. Bueno, ordenar, como les dije recién, disponer por clases, poner por clases conjuntos de elementos con características comunes. El Código Civil argentino, como les decía yo recién, comienza con la clasificación de las obligaciones en el libro tercero, título primero, capítulo 3, y tiene 11 secciones. Los criterios de clasificación. ¿En base a qué se establecen los criterios de clasificación de las obligaciones? En base a sus elementos, en base a sus características, a la fuente, al tiempo de producción, etcétera, etcétera. Y esto permite comprender mejor los efectos, el funcionamiento el funcionamiento de la obligación en relación con la realidad. Por eso que yo les decía, no pretendemos que lo sepan de memoria, sino que lo sepan ubicar según qué elemento, según qué característica de la obligación responde esa clasificación que estén estudiando. Por ejemplo, como les decía yo recién, el caso de las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Según qué se clasifican las obligaciones de dar cosas ciertas? Según el objeto. Según el objeto de la obligación, las obligaciones podrán ser de dar, de hacer, de no ser. Si estamos hablando de las obligaciones de dar, bueno, ahí en relación al objeto, ¿no? A la prestación comprometida en la obligación de dar,
vamos a estar hablando de obligaciones de dar cosas ciertas, estar hablando de obligaciones de cosas inciertas, de las obligaciones de género, las obligaciones de dar dinero. Vamos a ir analizando cada una de estas clasificaciones para que ustedes puedan ir ordenando cómo se estudia el tema. Insisto, no es para que lo sepan de memoria. Bien. Bien, vamos a arrancar. Clasificación de las obligaciones. En primer lugar, por la naturaleza de la obligación. Por la naturaleza de la prestación. Las obligaciones se van a clasificar en de dar, como les decía yo recién, de hacer o de no hacer. Prestación que es lo mismo que objeto, ¿verdad? De acuerdo al objeto, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Pero por la determinación del objeto, qué tan determinado está dentro del objeto de la obligación, las obligaciones de dar en particular, que son las que vamos a empezar a ver hoy, se clasifican en obligaciones de dar cosas ciertas, en obligaciones de dar cosas inciertas o género, y en obligaciones de dar dinero. Dentro de las obligaciones, acá van a ver que hay una subclasificación dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas, hay una subclasificación que no tiene que ver con el objeto, sino con la finalidad para la cual son contraídas las obligaciones de dar cosas ciertas. Y pueden ser contraídas para restituirlas a su dueño, es decir, puede existir una obligación de dar una cosa cierta para ser restituida a su dueño, una obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia de esa cosa, o puede existir una obligación también, las partes pueden contraer una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, que son de las más comunes, de las más generales y de las más importantes. Es decir, que esta clasificación tendría que ver con la función jurídico-económica para las cuales son contraídas las obligaciones de dar cosas ciertas. Las obligaciones de dar cosas inciertas o género se subclasifican en aquellas que tienen que ver con de género especie o de género y cantidad, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Esto es un conjunto de cosas con características comunes, ¿no? La individualización que está prevista en los artículos 762 y 763. Este es el cuadrito general de clasificación de las obligaciones en lo que tiene que ver con el objeto. Por el otro lado, por la complejidad del objeto, la prestación puede ser plural o puede ser singular. ¿Por qué por la complejidad? Porque cuando nosotros comprometemos dentro de una obligación una prestación plural, es porque hay más de una prestación integrando parte del objeto de la obligación. En cambio, cuando estamos hablando de una prestación singular, ustedes ya la conocen, es Juan que se compromete a entregarle a Pedro, por ejemplo, una casa, por ejemplo, un automotor. Pero en cambio, dentro de la prestación plural se complejiza un poquito más, porque vamos a ver que hay varias prestaciones. Y en este punto, esa prestación puede ser, esa prestación plural que estamos comprometiendo, puede ser acumulativa o disyuntiva. Es decir, acumulativa, ¿qué le suena a ustedes? Bueno, todas las prestaciones debidas integran la prestación del acreedor, les puse yo acá, la pretensión del acreedor. O sea, lo que el acreedor quiere es que le entreguen todas juntas. ¿Cuál es el objeto de la prestación? El objeto de la obligación. Por ejemplo, entregar 3 automotores. ¿Es una prestación plural? Sí, es una prestación plural. Pero todas esas cosas, en este caso en particular, estas cosas muebles que integran la prestación, hacen al interés del acreedor. Es decir, no cumple la obligación entregando un automotor o 2. Cumple la obligación entregando los 3. Porque los 3, por más plurales que sean, integran un solo objeto de la obligación. No, y además, bueno, en el caso de la acumulativa le puse yo acá, no tienen un régimen propio, se aplica el régimen de las obligaciones de prestación singular, porque obviamente, por más que estemos hablando de varios automotores que integran parte de la prestación es una. ¿Por qué es una? Porque, como les dije recién, todos los objetos juntos son los que satisfacen el interés del acreedor. O sea que el objeto de la obligación es un solo. En cambio, en la otra clasificación, las obligaciones con prestación plural, disyunta, acá es cuando versa sobre varias prestaciones distintas, pero el deudor se libera pagando solamente una. Por ejemplo, que es algo que van a ver más adelante, las obligaciones alternativas o facultativas. Por ejemplo, en las obligaciones alternativas, el acreedor se satisface con la entrega de uno u otro de las prestaciones, porque está previsto así, desde el momento de la constitución de la obligación. El deudor puede liberarse entregando indistintamente una u otra cosa, por ejemplo, cumpliendo con una u otra de las prestaciones. Las 2, o las 3, o las 4, o las que sean que integren el objeto de la obligación, no satisfacen todas juntas el interés del acreedor, sino que solamente va a quedar satisfecho con una de ellas. Y eso está pactado desde el vamos, que va a existir una alternativa, por eso se llama obligaciones
alternativa, precisamente, porque va a existir una alternativa para el deudor. Hay autores que hablan, por ejemplo, en el caso de las facultativas, de la obligación principal y la obligación accesoria. Bueno, en realidad no se trata de una prestación principal y la otra accesoria, sino que se trata de una prestación que está, digamos, in obligatione, como diría Pizarro, y la otra está, perdón, una está in solutione y la otra está en obligatione. Es decir, podríamos satisfacer el interés del acreedor con una u otra. Y eso se va a definir en el momento que las partes lo hayan determinado en la obligación, que generalmente es al momento del cumplimiento de la obligación. Al momento del cumplimiento de la obligación es el deudor el que va a elegir. Bueno, después hay obligaciones, como vamos a ver más adelante, alternativas irregulares, que es cuando la elección le toca al acreedor, pero no es lo más común. Lo más común es que el deudor sea el que elija de entre esas prestaciones que integran el objeto de la obligación, con cuál va a cumplir la obligación al momento, valga la redundancia, del cumplimiento. ¿Existen este tipo de obligaciones? Sí, pero son obligaciones con prestación plural, pero disyunta. Se cumple con una o con otra y no con las dos juntas, o tres o cuatro. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Por la actitud del objeto para ser fraccionado, seguimos con la clasificación de las obligaciones de acuerdo a su objeto, pero en este caso existe una subclasificación que es por la actitud del objeto para ser fraccionado. Bueno, la prestación puede ser divisible o puede ser indivisible. Esta clasificación de la prestación también es una de las principales y más estructurales de toda la materia, porque tienen un régimen propio y además tienen derivaciones que son muy importantes que ustedes las sepan, y que también se ven acá en obligaciones y en las demás. En cuanto a las prestaciones divisibles, por ejemplo, ustedes van a ver que, a ver, dentro de este tipo de prestaciones van a estudiar las obligaciones simplemente mancomunadas, van a estudiar las obligaciones solidarias. ¿Por qué? Porque las obligaciones simplemente mancomunadas y las obligaciones solidarias son obligaciones, como vamos a ver ahora, de sujeto plural, en donde empieza a tener relevancia si la prestación es divisible o indivisible. No los voy a enroscar con esto, lo van a ver más adelante, simplemente tengan presente que cuando empezamos a hablar, cuando empieza a tener relevancia para el derecho, si la prestación es divisible o indivisible, es porque hay sujetos plurales. De lo contrario, si la obligación es divisible o indivisible, mucho no me afecta, no va a cambiar el régimen de la obligación ni el régimen para el pago. ¿Por qué? Primero, porque ustedes saben que en principio general que el acreedor no está obligado, en principio, ¿no? Salvo excepciones, a recibir pagos parciales. Entonces, si no está obligado por el principio de la integridad del pago a recibir menos, ¿no? No me importa si la obligación es divisible o indivisible, porque en realidad lo que comprometió el deudor es lo que está en la expectativa del acreedor. ¿Con qué quiero decir con esto? El artículo 805 les define que son las prestaciones divisibles, que son aquellas que pueden ser cumplidas fraccionadamente. Por ejemplo, el dinero. Ustedes tienen un ejemplo clásico de una prestación divisible, es el dinero. ¿Por qué es divisible? Porque como vamos a ver más adelante, las obligaciones que tienen como centro este tipo de prestaciones pueden ser divididas, como su nombre lo indica, y aún así conservar las calidades del todo. Es decir, yo puedo un fajo de 10.000 pesos, lo puedo dividir en 3 partes y va a seguir, y cuando los vuelvo a reunir van a seguir siendo 10.000 pesos. Y cada una de esas partes en que dividí el fajo de 10.000 pesos conserva las calidades del todo. ¿Se entiende? Si yo de esos 10.000 pesos lo divido en 2, el fajo que tiene 5.000 pesos tiene las mismas calidades que el otro fajo de 5.000 pesos, y si los vuelvo a unir vuelven a ser 10.000 pesos. Y a su vez, cada uno de esos fajitos tiene las mismas calidades que el otro, del todo. Sigue siendo dinero. No afecto la estructura de la prestación. No afecto con esto la homogeneidad del objeto. Por eso son divisibles, porque tienen una aptitud natural para ser fraccionadas. Al contrario de lo que sucede con las indivisibles, que son aquellas que no pueden ser cumplidas sino por entero, porque no tienen una aptitud natural para ser fraccionadas. En el derecho argentino, como lo van a ver ustedes cuando vean este tema, únicamente se acepta la divisibilidad material. O sea que una obligación, una prestación, es divisible si el objeto, si la prestación, tiene una aptitud natural para ser fraccionada. Es, por el
contrario, indivisible si el objeto no es naturalmente fraccionable. Por ejemplo, hasta una casa. ¿Yo puedo dividir una casa en 2 o 3 pedazos y después volverla a reunir siendo una casa? No. ¿Puedo entregarla por partes? No. ¿Puedo pactar un régimen de pago en cuotas? Y no. Si el objeto principal es la casa, no. Entonces no conservo. Lo mismo, por ejemplo, les doy un ejemplo más burdo todavía. Si yo comprometo como objeto de la obligación entregar un caballo pura sangre o un semoviente, ¿lo puedo fraccionar? No. No contiene una característica que lo torne divisible. Bueno, esas son obligaciones que tienen por objeto prestaciones indivisibles, de manera tal que no pueden ser cumplidas sino por entero. Y esto tiene consecuencias, lo van a ver más adelante. ¿Cuándo tiene consecuencias? ¿Cuándo se torna relevante? Cuando el sujeto de la obligación es plural. Es decir, cuando en alguno de los polos de la relación jurídica hay más de un acreedor o más de un deudor o ambos. Porque ahí me tengo que poner a pensar quién cumple con qué, quién entrega qué parte. Y si la obligación es divisible, ¿quién está obligado a la entrega de esa sola cosa que debemos, que no puede ser cumplida sino por entero? Si hay un solo sujeto acreedor y un solo sujeto deudor, no hay inconveniente. Solamente me tengo que circunscribir a la letra del contrato, a la letra de la ley, y cumplir en forma escalonada. Si fuese divisible lo puedo pactar así, o no puede ser cumplida sino por enteros en el caso de que la prestación sea indivisible. Pero no tiene grandes consecuencias a los fines del régimen jurídico. Sí, cuando hay sujetos plurales. Con que sepan esto hasta acá, es más que suficiente. Bueno, por el otro lado tenemos otro criterio de clasificación de las obligaciones, que es por la índole del interés comprometido. Por la índole del interés comprometido, las obligaciones pueden ser de medios o de resultado. De medios previstas en el artículo 1252 del Código Civil y de resultado en el artículo 1723. Tampoco me voy a meter de lleno en el tema, simplemente lo que tienen que saber es que, y lo vamos a ver más adelante, es una clasificación importante, sobre todo después del dictado del nuevo código, es que las obligaciones pueden ser de medios o de resultado. ¿Qué significa que sean de medios o de resultado? Esto tiene que ver con, como bien lo dice el criterio de clasificación, con el interés comprometido. Es decir, si el interés del acreedor y a su vez, por contrapartida, lo comprometido por el deudor fue llevar a cabo todos los pasos de una prestación, de una obligación, con miras a lograr un resultado concreto, pero sin garantizarlo. Es decir, que yo me comprometo a emplear toda la diligencia posible para poder llegar a cumplir con la obligación. Que en realidad es para llegar, cumplo la obligación, mejor dicho, empleando toda la diligencia necesaria para llegar al resultado, pero no garantizo la consecución del resultado. La obligación queda cumplida con que yo realice todos los pasos necesarios para llegar al resultado, pero si no llego, no se considera incumplimiento. A ver si se les ocurre algo. ¿Qué ejemplo se le puede ocurrir de obligaciones de medios? La obligación del abogado. ¿Es una obligación? ¿Se parece un poco a esto? De hecho, los abogados, hasta por la ley de ética, tenemos prohibido garantizar un resultado. No podemos aseverar a las partes que vamos a ganar, y menos, a menos que estemos locos, que vamos a perder. Pero no podemos garantizar, ni asegurar, ni comprometer, como parte de nuestro pacto profesional, el resultado del pleito. Lo único que nosotros comprometemos, y de la forma que cumplimos la obligación, es poniendo toda nuestra diligencia y cumpliendo con todas las reglas de nuestro arte o profesión para llegar al resultado esperado por el cliente, pero no lo garantizamos, porque depende de otras variables. Esa es una obligación de medios. Otro caso de obligaciones de medios en general, y esto digo en general porque cuando vean el tema se van a dar cuenta que hay algunas perlitas ahí en particular para estudiar, pero en general la obligación de los médicos también, ¿no? O sea, ¿quién puede garantizar que va a salir con vida de una intervención quirúrgica?
No lo pueden garantizar, de hecho no lo hacen nunca. De hecho, siempre, ¿no?, advierten sobre los riesgos. Esto que ustedes habrán escuchado nombrar, que ahora está muy en boga, que es el tema del consentimiento informado. ¿Para qué lo firmamos, el consentimiento informado? Asumimos, en algún punto no es que asumimos los riesgos, pero nos damos por enterados, en algún punto, de los riesgos que atravesamos con tal o cual intervención quirúrgica. Y damos nuestro consentimiento para los tratamientos, que muchas veces son invasivos. Pero esto tiene que ver un poco con esta obligación de diligencia comprometida por los médicos, que muchas veces se dibuja, ¿no?, en el ejercicio profesional. Pero es como, el médico no puede garantizarte que va a sanarte, porque también depende de otras variables. Porque un ser humano y otro es lo mismo, porque algunos respondemos mejor a este tratamiento que otros, y hay cuestiones que no están, que no pueden ser tenidas en cuenta al momento de comenzar a tratar al paciente. Entonces se supone que el médico en general, vamos a hablar de una especialidad básica, ¿no?, como muy difícil como la medicina clínica, como son los médicos clínicos, la especialidad de clínica médica, en donde hacen una anamnesis, una entrevista del paciente, y lo analizan, y lo mandan a hacer chequeos generales, y además, bueno, tratan de sacar conclusiones en base a los antecedentes, genealogía, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con asumir una obligación de diligencia para sanarte o para mantenerte sano, pero no con un resultado concreto. Las de resultado, por contrario, son aquellas en donde la obligación no se cumple si no se verifica el resultado, ¿no? Y ustedes van a ver más adelante, cuando las estudien en profundidad, que incluso son alcanzadas por un factor objetivo de atribución, en lo que tiene que ver con la responsabilidad. Porque no pueden eximirse demostrando que de su parte no hubo culpa, es decir, que cumplieron con todas la diligencia necesaria para lograr el resultado, pero no se logró. No se eximen. El obligado a una obligación de resultado, valga la redundancia, el deudor de una obligación de resultado, no se exime probando la diligencia debida si no cumplió, si no verificó el resultado. La única forma de que se exime de responsabilidad aquel que incumple una obligación de resultado es acreditando que ha acaecido un hecho que interrumpió el nexo de causalidad. Simplemente genérico, caso fortuito, fuerza mayor, la culpa de un tercero o de la víctima. La culpa, el hecho de un tercero o de la víctima. Esto rompe el nexo de causalidad, que son eximentes clásicos de los factores de atribución objetivos. Pero aquí, en las obligaciones de resultado, el sujeto deudor solamente se libera, cumpliendo con el resultado concreto esperado por el acreedor. Por ejemplo, típico ejemplo de obligaciones de resultado son las obligaciones de dar cosas ciertas. Y lo cual tiene lógica, ¿verdad? Porque si nosotros nos comprometemos a entregar una cosa cierta y verificado, llegado el momento del término del plazo, supongamos que la obligación tuviera un plazo, no cumplo con la entrega de la obligación, y digo, bueno, yo hice todo lo posible para llegar, pero bueno, no llegué. Bueno, a menos que haya sido un caso fortuito, fuerza mayor, o alguno de los otros eximentes en materia de factores objetivos de atribución, no va a poder eximirse de responsabilidad el obligado, el deudor de esta obligación de resultado, porque no ha verificado el resultado concreto. Por eso les decía que uno de los principales ejemplos de obligaciones de resultado son las obligaciones de dar cosas ciertas. Que cuando ustedes las estudien en profundidad se van a dar cuenta por qué. Bien, lo mismo que con la otra criterio de clasificación, con que sepan esto hasta acá, más que suficiente, van a ir entrando de a poco en los temas. Bueno, estas son las finalidades de las obligaciones de dar cosas ciertas. Bueno, a ver, dentro de las vamos a arrancar un poco con obligaciones de dar cosas ciertas. Primero quiero fijarme si no me olvidé, voy a dejar de compartir pantalla un segundo, de algunos criterios de clasificación que seguramente dejé afuera, que estos se los voy a nombrar, no los tengo hecho en cuadrito, pero fíjense que dentro del cronograma les dice distintos criterios de clasificación. Bueno, por el tiempo de cumplimiento, por las modalidades puras y simples, por la prestación, que es lo que acabamos de hacer, por el sujeto, que ya lo vimos, cuando yo les decía esto de los sujetos plurales y los sujetos singulares. Por la fuente, bueno, vamos a ir viendo algunos de estos que quedaron afuera del cuadrito que yo les
justicia. Los distintos criterios de clasificación. A ver, por el tiempo de cumplimiento, de ejecución inmediata y diferida y de ejecución única y permanente. ¿Qué tiene que ver con esto? Por el tiempo de cumplimiento, de ejecución inmediata, bueno, vamos, algo vieron conmigo cuando vieron, creo que en previsión, cuando hablábamos de la ejecución inmediata de las obligaciones que están incluidas en los contratos o de los contratos de ejecución diferida. ¿Esto con qué tiene que ver, chicos? Con el momento de cumplir una obligación. Si la ejecución es inmediata, es decir, que no va a existir un lapso de tiempo entre el momento en que nace la obligación y el momento en que es cumplida, es de ejecución inmediata. Se cumple ya, comienza a ejecutarse en el momento del nacimiento de la obligación. Y diferida, por el contrario, es cuando media un lapso de tiempo entre el momento en que nace la obligación y comienza a ejecutarse. De ejecución única y permanente, bueno, en realidad de ejecución, acá me faltó una que es de ejecución única y permanente y de ejecución continuada. De ejecución única es cuando la obligación se cumple en un solo acto. Es decir, cuando yo, por ejemplo, el caso de las obligaciones de dar cosas ciertas, yo me comprometo a entregar una casa y donde hice la entrega material del bien, con eso ya estoy cumpliendo con la obligación. Es de ejecución única. Pero puede ser permanente también, es decir, cuando son obligaciones de cumplimiento, por ejemplo, continuado o periódico. Léase caso de locaciones. Yo voy cumpliendo todos los meses con la obligación de pagar el alquiler, de pagar el periodo locativo. Y eso lo hago en forma periódica, todos los meses. Eso es una obligación de ejecución continuada, de ejecución permanente y en este caso periódica, ¿no? En el caso, por ejemplo, por contrapartida, la obligación que asume el locador de respetar el derecho de habitación del inquilino, es decir, del locatario, es una obligación de ejecución continuada. ¿Por qué? Porque continuamente está permitiendo que el locatario habite el inmueble, por supuesto, a cambio de un precio en dinero que es el periodo locativo. Después le dice por las modalidades, puras y modales. Bueno, puras y simples, ustedes ya saben lo que son. Las obligaciones puras y simples son aquellas que no están sometidas a ninguna modalidad. Es decir, generalmente se asocian mucho con las obligaciones de ejecución inmediata. Es decir, pura y simple, no hay un plazo, no media un plazo entre el momento del nacimiento, ni ninguna otra modalidad, no está sujeta a condición ni a cargo. Entonces, lo más común es que este tipo de obligaciones puras y simples, sean de ejecución inmediata, ¿no? Esto el ejemplo que creo que yo les di en un momento en clase, de ir a comprar un paquete de cigarrillos al kiosco, o de la obligación, ¿no? de esto del contrato de transporte, cuando yo pago el boleto y el colectivero me lleva. A ver, en el momento que estoy pagando el boleto es pura y simple la obligación, no hay un plazo entre el momento de nacimiento de esa obligación y el momento en que se ejecuta. En cambio, las modales son aquellas que están sometidas a alguna modalidad. Plazo, condición, cargo, ¿no? Que ya lo vieron cuando vieron modalidades de los actos jurídicos en Civil 1. Están sujetos a los plazos, están sujetos a condiciones, puede ser condición suspensiva, condición resolutoria, puede ser cargo. Acá ya la exigibilidad de la obligación va a quedar sujeta a la modalidad con la cual fue contratada, ¿verdad? Ya no es de exigibilidad inmediata. Bueno, por la prestación lo acabamos de hacer. Por el sujeto, bueno, pluralidad disyunta y conjunta, pluralidad simple y solidaria. No me voy a meter tanto en esto porque esto sí tiene que ver directamente con el tema que empezamos a charlar cuando yo les hablaba de las obligaciones divisibles, de prestación divisible o indivisible, que empezaban a tener relevancia cuando el sujeto era plural. Bueno, las obligaciones, ustedes ya saben, pueden ser de sujeto único, es decir, sujeto acreedor, sujeto deudor, o puede ser sujeto plural, que en alguno de los polos de la relación jurídica, ya sea en el polo activo, acreedores, o en el polo pasivo, deudores, haya más de un acreedor o más de un deudor, o ambos. Podemos tener obligaciones de más de un acreedor y más de un deudor en los dos polos de la relación jurídica, sí, por supuesto, puede haber pluralidad mixta. Y en este caso, esa pluralidad puede ser disyunta, conjunta, que esto sí tiene que ver con el vínculo, esto ya tiene que ver más con la estructura del vínculo de la obligación, en donde habrá pluralidad disyunta cuando pueda cumplir la obligación uno u otro sujeto. Y en cambio, habrá pluralidad conjunta cuando la prestación debe ser cumplida por todos, los obligados son todos los integrantes de ese polo pasivo, por ejemplo.
y también puede ser recibida, si hay varios acreedores, por todos los integrantes de ese polo activo, que tienen distintas estructuras del vínculo, como lo van a ver ustedes más adelante, que puede ser simplemente mancomunada, puede ser solidaria, que es lo que les dice acá más adelante de pluralidad simple y solidaria. Por la fuente, bueno, las obligaciones pueden ser civiles o naturales. ¿Qué es esto de las obligaciones civiles y naturales? Bueno, el Código Civil y Comercial eliminó la categoría de obligaciones naturales, que sí la traía el Código de Versalles, en que distinguía las obligaciones civiles, que eran aquellas que tenían todos los elementos, sujeto, objeto, sobre todo vínculo, causa fuente, causa fin. ¿Qué tenía que ver con esto del vínculo? Ustedes ya vieron a esta altura que el vínculo es lo que caracteriza a la obligación civil porque es lo que le otorga exigibilidad. Es de donde también surge la posibilidad para el acreedor de ejecutar esta obligación si no se cumple voluntariamente por el deudor. Es decir, puede reclamarla judicialmente, ¿verdad? Puede forzar al deudor a cumplir. Es la facultad de constreñir al obligado a cumplir la obligación, lo que le otorga exigibilidad a la obligación y fuerza, ¿no? Obviamente. Este es el elemento central de las obligaciones civiles. En cambio, en las obligaciones naturales esto no existía. En las obligaciones naturales no hay vínculo. Se las llamaba obligaciones naturales como herencia, ¿no? del derecho romano y del derecho canónico. ¿Por qué se les llamaba naturales? Porque naturalmente estábamos obligados, era como una obligación natural cumplir con algo a lo que habíamos, con lo que nos habíamos comprometido, aunque le faltara este requisito, este elemento del vínculo. Le hace, por ejemplo, creo que les di este ejemplo en alguna que otra clase, las obligaciones prescritas. Aquellas obligaciones están sujetas a un plazo, obviamente a un plazo de prescripción, todas lo están. Llegado un determinado momento, llega a su término ese plazo de prescripción, es decir, la obligación prescribe. A partir de ese momento esa obligación no puede ser exigida judicialmente por el acreedor en sede judicial. No pierde la exigibilidad. Entonces, a partir de ese momento, si el deudor cumple con la obligación, estaría respondiendo a lo que hoy en día el Código Civil y Comercial denomina deberes morales, que en el Código de Versalles se llamaban obligaciones naturales. O sea, estaría cumpliendo por un deber moral, por un deber de conciencia, pero no está obligado a hacerlo. ¿Por qué no está obligado? Puede sentir la obligación moral de hacerlo, pero no tiene la obligación de exigibilidad ante la justicia de cumplir con esa obligación. De manera tal que si es demandado a cumplir esa obligación, puede repelerla, porque le falta la exigibilidad. Ahora, si cumple con la obligación, no puede, posteriormente, exigir la restitución de lo pagado en virtud de esa obligación, porque no sería un pago sin causa. Pagó con causa, no es que no existía la obligación o que él se equivocó. No puede decir me equivoqué porque pensé que estaba vigente y en realidad estaba prescrita. No, el pago tiene causa, por lo tanto no puede repetirlo. No es un pago por error, no es un pago sin causa. Pero lo hace voluntariamente, ¿verdad? Pero no puede, de ninguna manera, el acreedor exigirle judicialmente que lo cumpla. Porque le van a faltar herramientas legales para ejecutar esa obligación, básicamente porque no tiene vínculo. ¿Bien? Bien. Vamos a arrancar viendo un poquito de obligaciones de dar cosas ciertas más directos, ¿no? O sea, más específico. Concepto, dice comparación con las obligaciones de hacer. Bueno, a ver, dentro de esto que teníamos acá. Dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas o bienes, artículo 764, para empezar a estudiar este tema, arrancamos desde ahí. A ver, para poner un ejemplo, Juan se obliga a entregar a Pedro la bicicleta marca Aurorita, rodado 20, el exposición color blanco, que le vendió, y esta es de dar cosa cierta y determinada. ¿Por qué de dar cosa cierta y determinada? Porque está totalmente determinada e individualizada. ¿Se entiende? En su calidad, cantidad y especie. De manera tal que el deudor va a cumplir la obligación entregando esa cosa y no otra.
no puede sustituirla. Por eso es una obligación de dar cosas ciertas y determinadas. A diferencia del ejemplo que les doy abajo, que dice Juan se obliga a entregar a Pedro un perro. Estas son de género. De especie y género. Son obligaciones de dar cosas inciertas. Dentro de las obligaciones de cosas inciertas son obligaciones de género. Y dentro de las obligaciones de género son de especie. ¿Por qué? Porque me obligo a entregar un perro. Es un individuo de esa especie. No importa cuál. No está identificado en su calidad, en toda su individualidad el perro. Distinto sería si yo empiezo, ¿no?, ya identificando la raza. Y posteriormente hasta puedo, si es un perro que tiene papeles, hasta puedo identificar al perro con el nombre de inscripción de ese animal. Entonces ya, ahí ya no es de género. Ahí ya es una cosa cierta. Me matan los que no, o sea, estamos hablando de clasificar a los animales como personas no humanas, ¿no? Yo lo estoy tratando como cosas, pero bueno, para poner ejemplo de especie, si yo digo un perro es una especie, es género, no estoy refiriéndome a nada. Por el otro lado, Juan se obliga a entregar a Pedro 100 kilos de uva. Esta es una obligación de género, pero de cantidad. Porque acá, además de tener identificado un género que son las uvas, identificó una cantidad. No me importa cuáles, no voy a identificar las uvas. Son 100 kilos de uva. No dije ni blanca ni negra, 100 kilos de uva. Y por último, que es la cuarta clasificación que tienen las obligaciones de dar cosas, es la obligación de dar dinero. Juan se obliga a entregar a Pedro 100 pesos. Eso es una suma de dinero, es un bien fungible, es una obligación divisible, pero no está identificada, no es una obligación de dar cosas ciertas, es una obligación de dar cosas, de dar una cosa, que es dinero. Sumas de dinero, es una clasificación aparte. ¿Se entiende? Dentro de las obligaciones de dar cosas que, o bienes, conforme lo establece el artículo 764, son estos 4 ejemplos, que son las 4 clasificaciones que les di en el cuadrito anterior. Obligaciones de dar cosas ciertas, obligaciones de dar cosas inciertas, entre ellas está las de género, especie y cantidad, y por último las obligaciones de dar dinero. Bien. Y en este cuadro, obligaciones de dar cosas ciertas, ahora le voy a hablar de más o menos cuáles son las disposiciones generales, y en este cuadrito también están las finalidades. A ver, las obligaciones de dar cosas ciertas. Las disposiciones generales figuran en los artículos 746 a 749, que ahora vamos a ver cuáles son, que son las que son aplicables a todos los casos de obligaciones de dar cosas ciertas, independientemente de la finalidad. Los efectos que están previstos en el artículo 746, que son los que contemplan las obligaciones del deudor de conservar la cosa en el mismo estado en que estaba cuando contrajo la obligación y entregarlo con los accesorios. Dentro de los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas, también encontramos las obligaciones, ¿no?, dentro de estas disposiciones generales. 746 a 747 tiene que ver con la obligación, las obligaciones del deudor. Ahora vamos a ver mejor de qué se trata. Y por el otro lado, en este cuadrito también les puse cuáles son las finalidades por las cuales se puede contraer las obligaciones de dar cosas ciertas. Obligaciones para constituir derechos reales, ahora les voy a dar una pequeña introducción de esto, para restituirlas a su dueño, para restituir en general, puede no ser a su dueño, para transferir el uso o la tenencia, que en este caso el Código Civil y Comercial hace una remisión, que está prevista en el artículo 749 del Código Civil. Yo creo que es al depósito, al contrato de depósito. O al que más se parezca según el que estamos transfiriendo el uso de la tenencia. Ahora lo vamos a ver. A ver si tengo algo más. No. Esto ya se trajo. Bueno, no me voy a meter en las finalidades de las obligaciones de dar cosas ciertas específicamente, porque como les dije hoy, lo van a ver mañana, en la clase de mañana, porque es complejo. ¿Por qué es complejo? La complejidad de este tema está dada por esto que está acá al costadito, a la izquierda, que son el régimen de tradición, es decir, de la entrega material de la cosa,
el régimen de las mejoras, el régimen de los frutos y el régimen de los riesgos, que son diferentes según se trate de obligaciones para constituir derechos reales, para restituirlas o para transferir el uso a la tenencia. Por eso es que se complejiza el tema cuando analizamos la finalidad. Entonces, mira, ¿para qué vamos a analizar la finalidad? Porque no es lo mismo una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, por ejemplo, la venta de una, que en realidad es para transferir derechos reales, ¿no? Porque es, por ejemplo, la venta de una casa, la compraventa de una casa. Ya sabemos, ustedes cuando sean abogados, estén súper cancheros con todo este tema, que cuando estemos hablando de una obligación de compraventa, estamos hablando de una obligación de compraventa de un inmueble, por ejemplo, estamos hablando de una obligación de dar cosa cierta para constituir o transferir un derecho real. Y ustedes van a ser los encargados de analizar si esa obligación, si esa entrega, se cumplió de acuerdo al régimen legal vigente en materia de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, previsto en los artículos 750 a 758. Si se cumplieron con todos los recaudos, que como bien van a ver mañana, creo que con el doctor Marino, creo que tiene mañana, van a analizar el régimen de la tradición, las mejoras, los frutos y los riesgos. No es lo mismo cómo transfiero, cómo entrego, y las obligaciones, y los recaudos, y los requisitos, y las formalidades que cumplir para entregar una cosa cierta para construir derechos reales que para restituir a su dueño. No es lo mismo si yo contraigo una obligación de dar cosa cierta para restituir a su dueño, el régimen de las mejoras que pueda experimentar la cosa, o el régimen de los frutos, o el régimen de los riesgos. No es lo mismo cuando yo voy a constituir o transferir un derecho real que cuando lo voy a restituir a su dueño. Típico ejemplo. Una cosa es, el deudor de una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales tiene la obligación, como en cualquier otra obligación de dar cosa, de conservar la cosa en el estado en el que se encontraba al momento de nacimiento de la obligación. Pero si esa cosa, durante ese lapso de tiempo, entre que nace la obligación y se la entrega al acreedor de la obligación de dar cosa cierta para transferir derechos reales, experimenta mejoras, fruto, o da frutos, por ejemplo, en el caso de un campo con una cosecha, o de frutales, o frutos civiles de capital, como por ejemplo arrendamientos, por ejemplo rentas, alquileres, también son frutos. Si la cosa durante ese tiempo arroja este tipo de rentabilidad, no es lo mismo para un deudor de una obligación de dar cosa cierta para transferir derechos reales que para quien tiene que restituir. No es lo mismo el deudor, vuelvo al ejemplo práctico, de una compraventa que el deudor de un contrato de locación. El deudor, en un contrato de locación, el deudor es el inquilino, es el que contrae, además de la obligación de pagar el alquiler por periodos, contrae la obligación de restituir esa cosa una vez finalizado el contrato. O sea que a partir del momento que finaliza el contrato de locación, pasa a ser un deudor de una cosa cierta para restituirla, en este caso a su dueño. ¿Qué pasará, ¿no? Con el régimen de la tradición, las mejoras, los frutos y los riesgos que puede sufrir la cosa durante todo ese lapso? ¿Quién los asume? ¿Quién los paga? ¿Cuánto restituimos? ¿Cuánto no? ¿Con qué me quedo como inquilino? ¿Qué devuelvo? No es lo mismo. ¿Se entiende? Por eso que tiene cierto grado de... Ni hablar cuando hablamos de transferir el uso de la tenencia, ¿no? Se simplifica un poco porque ya ahí no transferimos algo tan serio como es un derecho real. Pero también tiene sus complejidades. Por eso es importante estudiarlos con finalidad. Por eso estudiamos la finalidad de las obligaciones de dar cosas ciertas. Porque tienen régimen legal distinto. Todas estas vicisitudes que pueden pasar. ¿Por qué? Porque como bien vimos en las clasificaciones que vimos antes, en general la obligación de dar cosa cierta, salvo que sea de ejecución inmediata, te compro, no sé, esto que yo les decía, ¿no? El paquete de cigarrillos o el paquete de pastillas en el kiosco, como me das las pastillas, yo te entrego el dinero, ejecución inmediata no hay ningún problema. O incluso puede tratarse de una obligación de dar cosa cierta. Automáticamente voy a una concesionaria, me compro el auto, llevo el dinero en efectivo y lo retiro. Ejecución inmediata. No es tan así, ¿no? Porque hay que hacer los papeles, pasa un montón de cosas en el medio. Pero pongámosle como un ejemplo burdo.
ahí no voy a tener ningún problema. Pero en general, las obligaciones de dar cosas ciertas, y sobre todo cuando se trata de constituir derechos reales, hay un lapso de tiempo entre que se contrae la obligación y entre que se ejecuta, definitivamente. Entre que se contrae la obligación y entre que se entrega la cosa. Por ejemplo, en el caso de un inmueble, generalmente las partes suscriben un boleto de compraventa, entregan una parte del dinero, por ejemplo, un 25%, como para asegurar la ejecución del contrato, y después transcurre un tiempo, ¿no? Entre que el escribano solicita los certificados de dominio, entre que se tramita la cédula catastral y todo el resto de los recaudos necesarios para después firmar la escritura. Generalmente la tradición de la cosa, ¿no? se realiza en el momento de la firma de la escritura, al mismo tiempo de la firma de la escritura. Entonces, en ese tiempo pueden pasar mil cosas, generalmente son como 3 meses. La cosa puede deteriorarse, esto sería un riesgo, la cosa puede perderse, prenderse fuego, la cosa puede arrojar frutos, la cosa puede experimentar mejoras, ya sean naturales o artificiales. Eso lo estudiamos de una manera cuando la obligación es de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Y lo estudiamos de otra cuando las obligaciones son de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. Dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas, ¿cuáles son estas disposiciones generales? Bueno, primero vamos a analizar cuáles son las obligaciones que tiene el deudor dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas. En primer lugar, tiene la obligación de conservar la cosa en el mismo estado en que estaba cuando contrajo la obligación. Tiene que ver también con un deber de buena fe, ¿no? O sea, en la obligación de dar cosas ciertas, sea cual sea la finalidad, se supone que si yo soy el deudor de la cosa cierta, soy quien va a hacer qué. ¿Quién va a estar obligado a qué? Si soy el deudor de dar cosas ciertas. No importa con qué finalidad. ¿Qué se supone? ¿Cuál es la actividad principal que yo voy a tener que cumplir si soy el deudor de una obligación de dar cosas ciertas? ¿A qué me obligo? A entregar. A entregar la cosa. Entonces, ¿quién la tiene en posesión? El deudor. El deudor. Entonces, si soy el deudor de una obligación de dar cosas ciertas, quiere decir que estoy obligado a entregarla. ¿Bien? Y si estoy obligado a entregarla, quiere decir que mínimamente yo poseo la cosa, aunque sea hasta como depositario, hasta el momento de la entrega. Y se supone que el acreedor tiene la expectativa de recibir la cosa que dio cuando contrajo la obligación. Ese es su interés, esa es su expectativa. Entonces, como deudor de una obligación de dar cosas ciertas que después voy a tener que entregar, la obligación principal, una de las obligaciones principales, además de entregarla en tiempo propio, es conservarla en el estado en que se encontraba al momento del nacimiento de la obligación. Porque es lo que va a esperar encontrar el acreedor. La cosa que contrató, respecto a la cual contrató al momento del nacimiento de la obligación. La otra obligación es la de entregar la cosa con todos sus accesorios, ¿no? Por ejemplo, si yo entrego un auto sin... voy a poner un ejemplo, pero todo el mundo va a decir, bueno, pero en los concesionarios lo hacen. Bueno, pero, a ver, un auto, ¿lo puedo entregar sin la rueda de auxilio? En principio no. Tengo que entregar el automotor, la cosa con sus accesorios. Lo mismo en el caso de los inmuebles, ¿la puedo entregar sin ventana? ¿Son accesorios de la cosa? Sí, son accesorios, porque no hacen, ¿no? A la estructura general. Pero no voy a entregar sin ventana. Y voy a sacar todas las ventanas, todas las aberturas. No. Entonces, es otra de las obligaciones que asume el deudor en todo tipo de obligación de dar cosa cierta, es de entregarla con todos sus accesorios, que obviamente existían en el momento de contraobligación. ¿Bien? A ver qué más, si no me estoy olvidando de algo. Ah, porque les habla del 748 acá, que es la entrega de la cosa mueble cerrada o bajo cubierta. A ver, si tienen el código, no tiene mayor complejidad. Si tienen el código a mano, tómenlo, porque creo que no se los puse en el Power, pero bueno, no me acuerdo. Tiene una particularidad
que es una entrega de una cosa que viene cerrada, típico de esto que nos pasa ahora con el comercio electrónico, ¿no? Con los pedidos por Mercado Libre. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta, cosa mueble, y sin inspeccionar el tiempo de la tradición, el acreedor tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Por eso les ponía como ejemplo lo del Mercado Libre. Si han comprado esta época, ¿no? Este periodo de pandemia, cosas por comercio electrónico, por alguna plataforma como Mercado Libre, Amazon, o cualquier otra que hayan utilizado, fíjense que cuando les entregan esta cosa, o el producto que ustedes compraron, tienen un plazo para reclamar y para devolverlo. Vieron que en caso particular el Mercado Libre les da la posibilidad de devolver gratis, que es devolución gratis, tienen un plazo para devolverlo. Bueno, ese plazo tiene que ver con esto, que ustedes reciben una cosa mueble, porque es mueble y no registrable aparte, porque es trasladable, reciben una cosa mueble con el pack cerrado. En este caso es bajo cubierta o cerrado. No lo pudieron ver, no lo pudieron constatar. Y así pasa con todo el resto de las cosas que ustedes reciben de esta manera. Tiene un plazo de caducidad de 3 días para hacer la devolución porque no era lo que habían pedido, porque tiene un defecto de calidad, de funcionamiento, lo que sea. Esa es la particularidad del 748, que tiene mucho que ver, que lo van a ver ustedes más adelante, con el deber de información, de buena fe y de protección de los consumidores también, ¿no? Bueno, el 747 les habla de la entrega de la cosa, ¿no? De esto de recibir la cosa en el estado en que se encuentra, hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio del puesto sobre la obligación de saneamiento, que no nos vamos a meter en eso porque tiene que ver con contratos, que es la otra obligación que asume el deudor, que es la obligación de entrega de la cosa. Y básicamente dentro de lo que tiene que ver con las disposiciones generales tienen estos artículos: 747, 746, perdón, 747, 748 y 749, que la ley 749 les habla de las obligaciones para transferir el uso de la tenencia. Les hace esta remisión, el 749, de las que le hablaba acá en este cuadrito acá, acá a la derecha. Les dice que cuando la obligación de dar una cosa determinada tenga por objeto transferir solamente el uso de la tenencia, se aplican las normas contenidas en los títulos especiales. ¿Por qué? Porque se asemejan a estos contratos de comodato o depósito, ¿no? O sea, según de qué se trata. Pero bueno, eso es aparte, porque es una modalidad distinta y bastante más básica, y bastante más simple de las obligaciones de dar cosas ciertas. ¿Cuáles son las centrales? ¿Cuáles son las principales? Para constituir derechos reales y para restituir la cosa a su dueño, para restituirla, ¿no? A quien tenga la facultad de recibirla, a quien tenga el derecho de recibirla. Bueno, hasta acá con obligaciones de dar cosas ciertas, chicos, no me voy a seguir metiendo en el tema porque ya invadí el tema de mañana, pero bueno, básicamente lo que tienen que tener presente son qué tipo de clasificaciones. Las obligaciones de dar cosas ciertas responden a las clasificaciones según el objeto y según la determinación, ¿no? El grado de determinación que tenga el objeto se va a clasificar en prestaciones de dar cosas ciertas, de dar cosas inciertas, de género, de especie, calidad o de dar suma de dinero. Y de acuerdo al objeto de la obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Pero en dónde nos enfocamos ahora y durante unas cuantas clases, en las obligaciones de dar cosas ciertas. Bien, porque son las más complejas. Por estas disposiciones, ¿no? Distintas en función de la finalidad jurídico-económica con las que se contraigan. Bueno, yo creo que hasta acá. Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? Por lo menos la introducción, ¿no? Me conformo con que hayan entendido de qué estamos hablando, por lo menos. Pero bueno, si surge alguna duda, estoy a disposición. Después de mañana van a surgir todas, pero bueno, hasta acá. Bueno, gente, si no hay ninguna pregunta, vamos cerrando el tema. Les deseo suerte para mañana, presten atención, lean algo antes de ir, vayan con todas las antenas alertas, porque la verdad que es, no es para que se asusten, pero es uno de los temas centrales de la materia. Esto, como les decía, con la clasificación de visibles e invisibles,
de la parte de clasificación de las obligaciones, le diría que es de lo más complejo y de lo más central, ¿no? De lo más importante de la materia en este tema. Bueno, chicos, nos vemos. Creo que en principio, la última clase la tienen el 28, ¿verdad? ¿Está prevista el 28? Bien. O sea que conmigo no van a tener más clases. Esta fue la última. Y les di la oportunidad de hacerme preguntas, pues no lo hicieron. Así que les deseo toda la suerte del mundo. Y la clase, la semana que viene creo que tienen el martes, nada más. A menos que el adjunto disponga otra cosa, ya no tienen más clases. Así que les deseo toda la suerte del mundo para el examen. Estudien muchísimo. Con tranquilidad, seguramente ya vienen estudiando un montón, pero bueno, estamos a disposición de ustedes para las dudas que tengan dentro de la plataforma. Gracias por todo, Gracias. profe. Gracias.